Vamos a continuar en esta mañana con la serie que tenemos en este mes, no sin antes darle la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes por estar acá, no por nosotros ni para usted, sino por Él y para Él. Por eso estamos acá. No estamos para deleitarnos en nuestros propios deleites, valga la redundancia, sino para deleitarnos en su presencia, en Él. Para eso estamos acá. Y para reconocer que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. En esta semana, o durante esta semana, en el cristianismo se celebra tradicionalmente la llamada Semana Santa. Y digo en el cristianismo porque recordemos que Jesús fue judío, es judío, y ellos no celebraban esta semana como tal. Es más, durante esta semana tenemos la Santa Cena que el Señor Jesús instaura junto con sus discípulos, específicamente por lo que estaba por suceder. Pero la semana no es santa y la cena no es santa, sino que santo es por quien hacemos la cena y santo es por quien nosotros recordamos en esta semana. Por eso es santo, por Él. No porque la semana se nos dio las ganas de ponerle santa así por así, no. Santa es la semana por la presencia, por el Señor, por Él. Por eso es santo. Y ahí estamos. Yo siempre replico esto, yo necesito decirlo. Yo necesito decirlo. En Semana Santa estamos acostumbrados a comer granos, ¿no? ¿Ya se comió la fanesca? Discúlpenme, a mí no me gusta la fanesca. Yo sé que es un plato típico, tradicional, pero no me gusta la fanesca. Biche, cebollado, bueno, ahí sí invíteme, pero a la fanesca no. Quiero que entienda esto. Tradicionalmente no se come carne. Justamente por evitar y por recordar la muerte de Cristo. Pero sigue insultando, sigue pecando, sigue hablando mal del hermano, sigue pensando cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y de qué le sirve a usted eso? ¿De qué le sirve comerse un plato de 12 granos? ¿De qué le sirve a usted comer lo más saludable en esta semana? De pronto puede ser la semana más saludable. Pero sigues haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso de nada sirve. Espera que pase Semana Santa para volver a hacer su vida un desorden. Y no debería ser así. Durante esta semana se celebra de manera tradicional esta llamada Semana Santa. Justamente por ese acontecimiento que ha podido suceder y que sucedió y que nos dio a todos una vida eterna. Ese grandioso acontecimiento de la cruz en el cual vino la salvación y ese precioso regalo de la vida eterna. Cabe recalcar algo acá. Hoy tenemos como título de este mensaje las 7 palabras de Jesús mencionadas en la cruz y en el transcurso de la cruz. Estas 7 palabras, y quiero ser claro con esto, tiene un origen. El origen de las 7 palabras o del sermón de las 7 palabras tiene un origen de la línea religiosa católica. Nace en el Concilio de Nicea.
Y en ese concilio de Nicea se pone esta parte de hablar sobre las 7 palabras de Jesús. Y nosotros, los cristianos evangélicos, hemos tomado y hemos adoptado esta tradición como nuestra también, recordando esto. Y cabe señalar un dato muy curioso para estos días también. Nosotros celebramos algo y entendemos algo que pasó en la cruz. Pero para entender las 7 palabras, que vamos a estudiarlas en esta mañana, de una manera muy breve, pero también muy directa y específica, antes de entender las 7 palabras de Jesús dadas en la cruz, y por qué Él fue en la cruz, y por qué Él estuvo en la cruz, debemos entender cómo fue que el Señor Jesús llegó hasta ese punto. De mencionar palabras tan poderosas que en el trayecto a la cruz y estando en la cruz, hoy en día para nuestras vidas tienen un gran valor y una gran profundidad. Por eso, antes de hablarte de las 7 palabras, quiero que entiendas el contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. ¿Qué estaban celebrando los discípulos? ¿Qué estaba celebrando el Señor Jesús? Para empezar, esta semana se celebra la Pascua. Estamos entendidos hasta acá, ¿no? Esa Pascua la estaba celebrando el Señor Jesús. Pero entendamos esto juntos. La Pascua que estaba celebrando Jesús no es la misma Pascua que nosotros estábamos celebrando o que nosotros creemos celebrar. No era lo mismo. Para la celebración judía como Pascua se la conoce como Pesaj. El Pesaj significa Pascua. ¿Y qué celebran los judíos? ¿Cuánto tiempo la celebran? Los judíos celebran el Pesaj durante 7 días. Pero no la celebran, digámosle, durante los 7 días como tal, sino que ya vienen semanas anteriores preparándose para celebrar esos 7 días. ¿Qué celebran en el Pesaj? ¿Qué celebran los judíos en la Pascua judía? Los judíos celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso celebran en la Pascua judía. Entonces Jesús, cuando llegó a Jerusalén a celebrar de la Pascua, es decir, el Pesaj, Jesús estaba también celebrando el tiempo cuando Dios sacó, libertó al pueblo de Israel de Egipto. Toda esa semana es celebración. Desde el primer día hasta el último es celebración. Celebran como no tienen idea. La celebración en el Pesaj en el tiempo de Jesús funcionaba de la siguiente manera. Todas las familias se reunían. Llegaba la noche y todas las noches cenaban. Los 7 días cenaban. Nosotros pensamos que solamente Jesús hizo una cena con los discípulos. No, el Señor Jesús durante todo el Pesaj, durante toda la Pascua, cenó todos los días. Y la preparación en el Pesaj, la preparación en la Pascua judía, era de la siguiente manera. Ellos tenían que limpiar toda la casa. Ahora ya entiendo por qué pasaba esto en casa cuando yo estaba. No, mi mamá se ponía a limpiar toda la casa. Ya entiendo por qué las madres, pero no sabemos el trasfondo del por qué. ¿Por qué las familias judías limpiaban las casas antes de empezar el Pesaj, la Pascua judía? Porque durante los 7 días de la Pascua no podía haber en la casa levadura. Y ellos tenían que limpiar hasta la partícula más pequeña que hubiese existido en casa para sacarla de la casa la levadura. No podía existir levadura en la casa durante estos 7 días. ¿Cómo preparaban los alimentos durante estos 7 días en el tiempo de Jesús la Pascua? Ellos preparaban la carne kosher, que es la carne que se prepara, que tiene un proceso para comérsela sin sangre. Ponían hierbas, ponían plantas, ponían granos y eso comían.
además de la carne kosher, que es la proteína que se comía en ese momento. Y preparaban, era una preparación muy hermosa. Ahora, cuando llegaba la noche, todas las familias se reunían a la mesa a cenar. Y ahí estaban los alimentos, estaba el vino. Y esto es tradición también dentro del judaísmo. ¿Qué pasa acá ahora? Cuando Jesús está, o cuando los discípulos se encuentran celebrando la Pascua, todo esto estaba pasando. Y es importante que entendamos lo que estaba pasando para entender las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz y cuando iba en la cruz, cuando iba a la crucifixión. Entonces Jesús estaba celebrando el Pesaj, la Pascua. Por eso hay una parte en la que Jesús, en medio de lo que estaba cenando, luego viene y le lava los pies a sus discípulos. Luego hay otra escena en que estaban cenando y el Señor Jesús termina la cena y se va a orar y le pide a 2 de sus discípulos que lo acompañen. Y hay una escena, y en esa escena Jesús va a orar aparte y luego los encuentra dormidos. ¿Sí se acuerda de esa parte, no? Sí. ¿No se le hace a usted como parecido a su vida a veces? Que está ahí en la habitación orando y se queda dormido y luego el Señor viene y ¿qué te pasó? Te quedaste dormido. Pero el acontecimiento de que los discípulos se quedan dormidos es porque ellos estaban celebrando el Pesaj. Y en el Pesaj estaban toda la comida en la mesa. Y además de eso, ellos bebían 4 copas de vino. 4 copas de vino. Exclusivamente tenían que ser 4 copas de vino. Porque cada copa de vino significaba o tenía un simbolismo. Cada copa de vino tenía un simbolismo. Y no es que cogían y se las bebían una tras otra, no. Durante la cena, la primer copa de vino que se bebía tenía un simbolismo. Pero vamos a dejarlo ahí un ratito para hablarlo más adelante. En el Pesaj, mientras la familia judía se preparaba para poder celebrar la Pascua judía, en este acontecimiento de las cenas durante todos estos 7 días, las familias se sentaban a la mesa a cenar. Si una familia era pequeña, estoy hablando de 3, 4 personas, las familias tenían la obligación de juntarse con otra familia. Era obligación, era una ley. Hoy en día se sigue celebrando la Pascua judía, el Pesaj se sigue celebrando, pero ya tampoco se celebra con algunos rituales que se celebraban en el tiempo de Jesús. Al terminar el Pesaj, al terminar la Pascua judía, se sacrificaba un animal. Ese sacrificio era la redención de los pecados para el pueblo judío. La sangre que se derramaba de este cordero, porque ese era el animal que se sacrificaba en el Pesaj, un cordero, esa sangre que se derramaba en el cordero del sacrificio era la purificación para quien sacrificaba el cordero. Y todos sus pecados eran perdonados. Eso pasaba. Te estoy hablando de lo que estaba aconteciendo Jesús en el tiempo de la Pascua, para poder entender lo que las palabras de Jesús significan en la cruz. Y quiero darte los siguientes datos. Cuando Jesús celebra el Pesaj, cuando Jesús está celebrando la Pascua judía, cuando Jesús está celebrando esta fiesta, están celebrando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero Jesús sabía que en ese Pesaj iba a venir una mayor liberación para no solo el pueblo judío, sino para todo aquel que en él cree. Iba a venir una mayor liberación. El pueblo judío celebrando la liberación de lo que era en Egipto la esclavitud. ¿Cuántas copas de vino se tomaban en el Pesaj? ¿Se acuerdan de lo que le dije? 4 copas de vino. Cuando comenzaba la noche, la noche para cenar, se tomaban la primera copa de vino. La primera copa de vino tiene un simbolismo
Y ese simbolismo es los sacaré. Dios le dijo al pueblo de Israel en Egipto, los sacaré. Eso está en el libro de Éxodo, usted lo puede ir a leer. Ahora, ¿y cómo sabemos que esto es cierto, pastor? Los judíos tienen un ritual en las cenas que se llama ceder. No ceder con C, que nosotros entendemos que significa, sino ceder con S. Y el ceder significa preparación. Ellos tienen una organización, un orden. Ceder significa orden. Durante las noches de la cena del Pesaj, los judíos leen el ceder. Y el ceder está de manera ordenada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí está en qué momento toman la copa de vino, en qué momento comen, en qué momento hacen las obras de teatro, porque también hacían las obras de teatro. Las familias se preparaban y hacían las obras de teatro de cómo ellos salían, cómo fue el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Ellos interpretaban al faraón, interpretaban a Aarón, interpretaban a Moisés, y la familia se divertía en el Pesaj porque recordaban la liberación de su pueblo de la esclavitud. Era una fiesta todas las noches. Y la primera copa significa los sacaré. La segunda copa de vino que se tomaba en el transcurso de la cena, esta segunda o este segundo simbolismo significa los liberaré. A medida que avanzaba la noche, a medida que avanzaba la cena, la tercera copa se iba dando. Y esta tercera copa significa los redimiré. Y luego viene la última copa en la noche que se llama los tomaré por pueblo. ¿Y por qué es importante entender lo que pasa en la cena judía, en la Pascua, en el Pesaj? Porque Jesús, antes de ir a la cruz, fue a un monte a orar. Y yo sé que todos conocemos las palabras que el Señor Jesús dijo en este monte cuando estaba orando. Yo sé que usted sabe lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba orándole al Padre por el tiempo que iba a venir y lo que a Él le iba a suceder. Quizá durante esta semana se vio la pasión de Cristo, durante esta semana se vio alguna serie, una película, y ahí usted se dio cuenta de las palabras del Señor Jesús. Y Jesús le dijo al Señor, a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué? Amarga. Y cuando Jesús va al monte a orar y dice estas palabras, le dice a Dios, si es posible que pase de mí esta copa amarga, venían de la cena. Cuando Jesús ora al Padre, venían del Pesaj, de celebrar la cena. Es decir, que ya habían bebido las 4 copas. Algo interesante pasa acá. El vino que se tomaba o que se toma en el Pesaj, en la Pascua judía, es un vino dulce. Dulce. Pero hay un ritual que se toma un vino, el último, que es amargo. Y Jesús va al monte a orar y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Y ahí se va enlazando todo lo que va aconteciendo en la vida del Señor Jesús. Entonces el Pesaj, la Pascua, tiene una importancia para lo que el Señor Jesús iba a decir en la cruz y lo que estaba a punto de sucedernos. Y digo sucedernos porque lo que sucedió en la cruz no solo le sucedió al Señor, sino que lo que pasó en la cruz pasó para nosotros el día de hoy también. Entonces Jesús en el Pesaj, sus discípulos celebrando. Por eso cuando usted lea la Escritura, usted va a leer en la cena, cuando usted lea la cena, hay los 4 evangelios, se relata la cena del Señor, cuando instaura la cena del Señor.
Y usted lee luego Juan, luego lee Mateo, y usted dice, pero no dice lo mismo. Acá en Juan, el Señor Jesús habla de una forma en la cena y acá pasa de otra manera. Es porque durante los 7 días se cenaba. La última cena que se ve en la Escritura o que se lee de manera bíblica es la cena, la última que pudieron ellos disfrutar con el Señor. Fue la última cena que pudieron celebrar con el Señor. Por eso se lo llama última cena. Porque después en los siguientes días se seguía cenando. La cena ya estaba instaurada. Jesús estaba celebrando la cena del Pesaj, de la Pascua judía. Y nosotros celebramos Pascua muy diferente. Muy diferente. No sé, por ahí hay tradiciones que no sé de dónde salen. Bueno, sí las conozco, pero no vamos a profundizar. Tradiciones que les regalan un huevito de chocolate por el día de Pascua, que no tiene nada que ver con la Pascua judía, con el Pesaj, ni con la Semana Santa, no tiene nada que ver. Y otras tradiciones como la que acabo de mencionar, de que no comen carne y demás cosas. Simplemente se han quedado como tradiciones. Ahora, Jesús estaba celebrando tradicionalmente el Pesaj, como se celebra la Pascua judía. ¿Estoy yendo bien? Si nos estamos yendo bien, si no vamos bajando una rayita más a la velocidad. En la mesa de la cena se compartía. En la mesa de la cena, una vez que se pasaba el ceder, es decir, toda la organización de la noche para la cena, se compartía, se hablaba. Y ellos expresaban sus sentimientos y sus emociones como familia. Por eso es que Jesús, cuando está en la cena de la última cena, Él comienza a expresar no solo sus sentimientos, sino la profecía que estaba por cumplirse. Uno de ustedes me va a traicionar. Le dijo a Judas, haz lo que tienes que hacer. Y cuando Judas regresa para entregarlo al Señor, Jesús le dice, amigo, a pesar de que el Señor Jesús sabía y había uno de sus discípulos que lo estaba entregando, lo seguía considerando su amigo. ¿Cuán difícil es para nosotros llamar a los que nos traicionan amigos? Yo no puedo, pastor, es que me hirió, me hizo daño, usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que le hizo Judas a Jesús. Ah, no, yo sé que usted sabe. Lo entregó para la muerte. No, pero es que a mi pastor me dijo esto, me dijo lo otro, habló mal de mí, dijo cosas que no son ciertas. Al Señor Jesús lo entregaron para la muerte. Y aún así le dijo a Judas, amigo. Es duro, ¿verdad? Porque la cruz significa perdón. El simbolismo de la cruz es el amor en esencia de Dios. Pero cuán difícil es para nosotros, para nuestro corazón, perdonar y llamar al que nos hiere y al que nos hace daño, amigo. Es que usted no lo conoce, pastor, es que usted no la conoce. Es que tiene un carácter, es que así, a veces, ese Judas, como le pasó al Señor Jesús, ese Judas estaba dentro de su grupo íntimo. Y quizás hay Judas dentro de tu grupo íntimo. Y es importante que a pesar de lo que nos hagan, nosotros seguir respondiendo con amor. No con un corazón herido y dolido.
Porque cuando usted responde con un corazón herido, su respuesta es la peor respuesta. Y su actuar va a ser la peor forma de actuar. Cuando usted actúa con un corazón herido. Mas el Señor Jesús, en medio de todo esto, le llamó amigo. Ciertamente, en el Pesaj se recuerda la liberación. Los judíos celebran esto. Y podemos profundizar mucho más. Porque el cordero que se sacrificaba en el tiempo de Jesús también tenía un simbolismo en el Pesaj. Cuando estaban en el Éxodo, el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, cuando pasaron las 9 plagas, Dios le dio la orden a Moisés que cada familia matara un cordero, sacrificara un cordero. Y la sangre de ese cordero la tenían que poner en el marco de las puertas, porque en la noche iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a todos los primogénitos de las familias de todo Egipto. Y quien creyere lo hacía, y quien no, el ángel de la muerte entraba y mataba al primogénito. Por eso, en la Pascua judía, en el tiempo de Jesús, el sacrificio de ese cordero también simbolizaba la protección de Dios para las familias, para la vida, porque ya estaba próximo a la liberación. Ahora, yo puedo hablar mucho más a profundidad de esto, pero quiero hacer un espacio aquí para la cuña publicitaria, que vamos a abrir un discipulado en donde va usted a aprender mucho más sobre todo esto. Y si usted quiere aprender mucho más, pues les animamos a que usted pueda inscribirse en el discipulado que vamos a iniciar. Ya el pastor va a hablar un poquito de eso, pero quise hacer este paréntesis para que usted se pueda inscribir y entender mucho más acerca de lo que la Escritura nos quiere decir y lo que realmente habla. Porque celebramos Pascuas, celebramos Semana Santa sin entender la celebración de profundidad que hay detrás de todo esto. No, que es Semana Santa, vacaciones, feriado. Y el que es ateo no celebra, pues entonces. ¿Cierto? Romanos 6, 20. Si usted tiene ahí en su Biblia, puede abrir conmigo Romanos 6, 20. Porque lo que estaba por pasar se marca en este libro. Romanos 6, 20. Vamos a leer 20, 21, 22 y 23. Dice de la siguiente manera: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pregunta viene acá: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Empieza diciendo en el 20 que éramos esclavos. ¿Qué celebraban los judíos en el Pesaj? La liberación de la esclavitud. Hoy en día, quizás nosotros no celebremos el Pesaj como tal. Quizás hoy nosotros no celebramos la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero tenemos una celebración también que nos ha libertado del pecado. Y esa celebración es gracias a que el Señor Jesús, entienda esto, no lo mataron. Él se entregó por nosotros. A Él no lo aprendieron. Él dio su vida
voluntariamente para que usted y para que yo y todos los que estamos en este lugar podamos ser libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado. Si el pueblo de Israel estaba siendo libre o fue libre por la esclavitud de Egipto, hoy nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Ese pecado que te mantenía atado en ese hueco, en ese hoyo lleno de oscuridad. Ese pecado que te mantenía atado a tu pasado, o esos problemas de depresión, o esos problemas que hay en tu corazón y en tu vida. De todo eso el Señor quiere liberarte y ya lo hizo en la cruz. Si ese aplauso es para el Señor, usted déselo más fuerte. Déselo más fuerte al Señor. Ahora sí, por eso es que Jesús pone su vida en ante. El hermano Andrés decía que no hay mejor amigo que este, el que dé su vida. El que dé su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús, ¿cómo le dijo a Judas? Amigo. Él entregó su vida por todos nosotros. Pero nosotros estaremos dentro de ese plan perfecto de salvación siempre y cuando usted y yo reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí estamos dentro del plan perfecto del Señor. Ahora, si en el Pesaj se sacrificaba un cordero para redención de los pecados, ahora se encontraba frente a este maravilloso plan que empezó desde mucho antes de Génesis, mucho antes del huerto del Edén. Este plan ya estaba en el corazón de Dios. Ahora se encontraba en este Pesaj un cordero inmolado. El cordero que se sacrificaba en el Pesaj tenía que ser perfecto. No podía tener ni siquiera una herida, no podía haber sido maltratado, tenía que haber sido un animal bien cuidado. Y cuando hablamos del Señor Jesús, Él fue perfecto en todo. Fue tentado, mas no cayó en la tentación. Fue señalado, criticado, escupido, le dieron con látigos, y no cualquier látigo. Si yo le explicara a usted cómo era el látigo, nos vamos más tiempo, y yo sé que usted ya se quiere ir a comer su fanesca, su encebollada. Pero vuelvo a repetirlo, inscríbase en el discipulado que luego vamos a ver todo esto. Pero acá nosotros, cuando vemos a Jesús en el Pesaj entregando su vida, el Cordero estaba entregando su vida, ya no solo por los judíos, sino también por los gentiles y por todo aquel que en Él creía. Porque el Señor dijo, todo aquel que en mí cree. Él no dijo todo aquel que sea judío, Él no dijo todo aquel que sea gentil solamente, Él dijo todo aquel que en mí cree. ¿Qué va a pasar? Va a pasar muchas cosas si usted cree en el Señor Jesús. Una de ellas dijo, correrán, fluirán de su interior ríos de agua viva. Bien, ahora el Cordero ya estaba preparado para el sacrificio, para el Pesaj. Las familias ya tenían al Cordero preparado para el Pesaj. Y el Padre ya también tenía preparado al Cordero para la redención de nuestras vidas. Y llega el día en el que Jesús es arrestado. Y le dice a Judas, amigo, con un beso me entregas. Y hay un Pedro todo histérico, todo furioso, que saca su cuchillo,
que saca una arma blanca, le corta la oreja al soldado romano y el Señor Jesús simplemente restaura la oreja del soldado, sin reprocharle nada a Pedro. En ese momento, porque ya antes le había dicho Satanás a Pedro. Jesús le dijo amigos, pero hubo un momento en el que el Señor le dijo a Pedro: Satanás, apártate de mí. Por eso quiero que en este momento le diga al que está a su lado, cuidado, le dice Satanás, dígale a su lado: esta semana celebramos al Cordero inmolado. Es que ya los veo, ustedes necesitan ya a Cristo, ya me di cuenta. Entonces, cuando nosotros vemos ya la preparación del sacrificio del Cordero, ahora vemos al Señor Jesús ya preparado, que ya estaba listo para ir. Y esta profecía se tenía que cumplir. El pastor tenía que ser herido y sus ovejas se iban a ir. Ya estaba escrito en Isaías. Ya Zacarías había hablado del Señor que iba a entrar en un pollino, en un asna, cría de asna. Ya los profetas habían hablado del que iba a venir, el que vino y el que prometió que volvería. Ya los profetas habían hablado de él. Y ahí estaba el Señor Jesús. Y ahí se encontraba él listo para el sacrificio. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el Señor Jesús está en esta mañana para nosotros hoy también. Y que esta mañana del domingo sea entendiendo que Él dio su vida y Él está allí y Él vino para nosotros. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido que Él todavía ha venido para libertarnos de ese pecado. Y ahí se cumple también para nuestras vidas que nosotros no lo recibimos. Sabemos que hubo un Jesús. Sabemos que hubo un Mesías. Sí, a mí me enseñaron que había un maestro, que había un rey de reyes, un señor de señores, ¿sabes? Pero ¿lo recibiste en tu corazón? ¿Recibiste ese sacrificio en tu vida para liberarte del pecado? Pastor, es que yo no sé cómo salir de esto. Yo lucho con esto. Yo lucho con este pecado. Porque usted todavía no ha recibido el sacrificio en su corazón. Estoy siendo fuerte, ¿no? Pero es necesario. Pastor, es que yo todavía lucho con la comida. Pastor, es que no puedo. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y ya se convirtió en una gula. Que ya comiste 6 de la tarde y a las 8 ya te dio hambre otra vez. ¿Quieres salir del pecado? ¿Quieres salir de los excesos de tu vida? Necesitas reconocer a Cristo, ese maravilloso sacrificio en tu vida. Ahora, en la Pascua, en la última cena, y ahora Jesús estaba dando su vida para la redención de nuestros pecados. Jesús lo sometieron a un extremo dolor, no cualquier dolor. Fue sometido a un extremo dolor, que es más, llévese este dato curioso para usted también. Cuando Jesús fue encarcelado, a él lo latigaron en la cárcel. Científicamente se ha llegado a comprobar que Jesús ya debió haber estado muerto después de haberlo latigado. Ya Jesús tuvo que haber muerto. Su cuerpo, sus músculos estaban abiertos. Sus músculos estaban destrozados de la espalda.
Él ya no podía ni con su propio cuerpo y lo obligaron a llevar el madero hasta donde iba a ser el lugar de la crucifixión. Y en el camino, Jesús iba aún cargando, a pesar de que humanamente ya él no debía haber estado vivo. Pero desde adentro había algo que lo apasionaba por seguir. ¿Y sabe qué era? Cumplir el plan de Dios en la cruz para que usted fuera salvado. Y usted a veces está ahí en la mañana, ya no puedo más, ya no doy más con mi familia, ya no doy más con mi corazón. Levántate, vete a trabajar, dale duro que tú sí puedes. Hay algo dentro que te apasiona, reconócelo. Y cuando entendemos que lo que nos apasiona es Cristo en nuestra vida, lo podemos todo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo llegó a entender esa pasión desde adentro, que aunque él ya no podía, él seguía. Y la pasión que sintió Jesús cuando iba a la cruz, aunque humanamente él ya no debía estar vivo, era verlo ahí a usted. Jesús te veía desde ese momento y decía: hoy muero para liberarte, Erika, para liberarte, José, para liberarte, María, para liberarte, Andrés. Renoir, morí por ti en la cruz. Aunque ya no me daban las fuerzas humanamente, lo hice por ti, para liberarte, para liberar tu mente de esa esclavitud. Porque mi mente estaba esclava. Yo vivía esclavo de este mundo. Yo vivía esclavo de los deleites de este mundo. Yo vivía esclavo de una enfermedad acá arriba en mi cabeza y que llegaba a mi corazón. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, entendí el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Entendí que yo soy libre de todo lo que puede haber tenido en mi vida. Pero necesitamos reconocerlo a Él. Y cuando Él iba de camino a la cruz, y cuando Él iba a ese sacrificio voluntario, y cuando Él ya estaba siendo crucificado, Él menciona unas palabras que brevemente las quiero mencionar para que usted las pueda entender junto conmigo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, está la primera palabra, las primeras palabras que Jesús menciona estando en este sacrificio. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Amén. Dice de la siguiente manera: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras del Señor en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que te hiere, el que te crucifica, el que te hace daño, él no sabe lo que hace. Porque el que hace mal es porque todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y no sabe lo que hace. Y a veces nosotros estamos como esos discípulos, esos hijos del trueno, queriendo decirle al Señor: Señor, que los parta un rayo. Mas el Señor Jesús nos enseña que esa gente que nos hizo daño no saben lo que hace. Y mira que Jesús le dice, no le dice al Padre: yo los perdono,
porque Él ya los había perdonado. Él intercede al Padre para pedirle a las personas que estaban ahí sin entender lo que estaban haciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de estas palabras que Jesús dice por primera vez en la cruz, se toman muchos para decir: que te perdone Dios porque yo no puedo. Cuando el trasfondo es que ya Jesús los había perdonado y Él intercedió al Padre para que ahora el Padre los perdone. No, pero es que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar. Te pedí jamón y me trajiste jabón. ¿Qué vamos a almorzar ahora? Y por simples pequeñeces comienza una pelea. No solo hablo en relaciones de parejas, sino que hablo a nivel general, amigos, trabajo, de todo. Nuestro deber no es señalar, nuestro deber no es acusar, nuestro deber es amar y perdonar. Ahora, si usted ya no quiere regresar aquí al otro domingo porque le cuesta perdonar, no se preocupe. Que cuando usted quiera que vaya, Dios le va a decir: perdona, perdona. No, pero es que yo no... ¿Cómo voy a perdonar si me van a coger de pato? No, pero ¿por qué haces esto? Es que me acordé de algo. De unos amigos que me venían a decir. Una amiga me decía: pero es que lo cogen de pato. Él está ahí. Y todo lo que le pide, Él les da. Es que Él aprendió a perdonar. Y cuando aprendemos a perdonar, no solamente perdonamos de palabras, sino que en acciones. Porque aquel que nos hirió, no solo le decimos amigo, sino que lo tratamos como tal. No, yo no puedo. Primera palabra, me voy a la segunda. En el mismo libro de Lucas, en el mismo capítulo 23, pero vamos a avanzar al versículo 43. Y en el versículo 43, ahora Jesús menciona estas palabras. Entonces Jesús le dijo: de cierto, diga conmigo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Diga conmigo promesa. Diga conmigo promesa. El Señor Jesús le estaba diciendo a uno de los ladrones, de los malhechores que estaban a su lado, les estaba diciendo que él había entendido quién era, y él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy. Ese de cierto te digo, esa promesa que Jesús le hace a un ladrón que estaba a su lado, que reconoció, él dijo: nosotros sí debemos estar aquí, pero este nada malo ha hecho, él no debería estar aquí. Nosotros sí, justamente debemos estar aquí, pero él no. Ese ladrón en su último día logró reconocer quién estaba a su lado y quién era él. Pero no espera que sea su último día en esta tierra. Reconózcalo a Cristo hoy. Porque usted no sabe de aquí a mañana qué nos puede llegar a pasar. Y si nos llega a suceder algo, con Cristo estaremos. Ahora, este hombre recibe una promesa de parte del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa del Señor para nuestras vidas.
cuando reconocemos que Él es nuestro Señor, cuando reconocemos que Él es el Mesías, cuando reconocemos que Él lo es todo para nuestra vida, estaremos siendo o estaremos teniendo una promesa como la que recibió aquel ladrón. Y las promesas que el Señor cumple, las cumple. Promesas que el Señor dice, se hacen. Él no miente, Él no habla por hablar. Él lo dice porque Él lo hace. Amén. Esa fue la segunda palabra, una palabra de promesa. En su tercer palabra, y aquí nos vamos ahora al Evangelio de Juan, para su tercer palabra, en el capítulo 19, versículos 26 y 27, vamos ahora acá a leer algo que se ha malinterpretado. Tradicionalmente se ha malinterpretado. En su tercera palabra viene y dice en Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué le digo que este versículo o esta tercera palabra ha estado mal interpretada? Porque en el catolicismo se lo ha tomado como el entendimiento de que de este versículo María es madre de todos. ¿Cuán equivocados están? Porque no es así. Y si usted vivió con esa mentira toda su vida, hoy se va entendiendo qué significa esto. Y lo que Jesús estaba diciendo era algo que Él ya había dicho y hecho con sus discípulos. Cuando Jesús estaba todavía en su ministerio, Jesús le dijo a sus discípulos que se tenían que ir de dos en dos, porque si uno cae, el otro lo levanta. Ahora, Jesús en la cruz está recalcando la compañía mutua en este camino. No está diciendo reconozcan a María como intercesora, mi madre va a interceder por ustedes. No, eso es una mentira del diablo. Estoy fuerte, más suave. Eso es una mentirita que te han venido engañando. La realidad que Jesús expresa en la cruz cuando le dijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, le está diciendo también lo que le dijo a los discípulos, que tenían que ir de dos en dos, porque necesitamos compañía para este camino. Necesitamos gente que nos levante cuando ya no podemos. Necesitamos de alguien que esté junto a nosotros, extendiéndonos la mano cuando nosotros estamos en el piso. Necesitamos de compañía. Entonces, la palabra que da el Señor como tercer palabra es una palabra de compañía. Usted solo no puede. Discúlpeme, pero usted me va a decir, no, pero yo tengo a Dios, yo puedo con Dios. Sí, pero necesitamos de alguien que nos pueda levantar, que nos extienda la mano cuando estamos caídos, que nos dé esa palmadita en el hombro y nos diga, vamos, tú puedes, lo estás haciendo bien. Porque está escrito que mejor son dos que uno. Eso estaba diciendo el Señor Jesús en la cruz. No estaba diciendo que María es la madre de todos nosotros. Y hemos vivido engañados toda la vida. Ahora se va con otro entendimiento. En la tercera palabra que Jesús dice, es una palabra de compañía mutua, de avanzar en este camino. Incluso usted me va a decir, que usted tiene su esposa linda, esa mujer, cómo lo levanta, cómo lo quiere. A veces también no. Ya compramos un ring más grande. Pero
Nosotros hemos entendido lo siguiente. Cuando nosotros nos casamos, entendemos lo que dice Eclesiastés. Ya no somos dos, ahora somos uno. Por lo tanto, nos tocó buscar, y Dios puso en nuestra vida a dos locos más. Por ahí está Andresito y Eriquita. Que a veces yo estoy abajo y él está más abajo también. No sé a quién, cómo nos jalamos ahí nosotros. Pero lo lindo es que cuando empecemos a caminar, tengamos compañía para que si caemos, el otro nos levanta, nos cuide, nos abrace. Y en su cuarta palabra, ahora nos vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Yo sé que ya se quiere ir, por eso voy a acelerar un poquito. Mateo 27, versículo 46. ¿Estamos ahí ya? Amén. Dice aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y he escuchado sermones de las 7 palabras hablando incoherencias acerca de esta cuarta palabra. Gente diciendo, Jesús se sentía solo. Y Jesús dijo, me has abandonado. Y ahí dice, y Jesús si se sintió abandonado por Dios. ¿Y nosotros? Están equivocados. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Y quiero entrar en contexto nuevamente. Los judíos, cuando leían la Torá, cuando leían las Sagradas Escrituras, abrían los rollos. Y quien empezaba a leer en frente de las personas, de la familia o de la congregación, solo leía la primera parte. Quiero que entiendas esto. En los tiempos de Jesús, el Evangelio no existía, el Nuevo Testamento. Él era la palabra, la carne, el verbo hecho carne. Pero Jesús, en el tiempo de él, no existían los versículos como... Yo ahorita le digo a usted, vámonos a Mateo 3:5 y usted va a Mateo 3:5. En el tiempo de Jesús no existía eso. Era un solo texto, sin números, sin divisiones. Y cuando los judíos leían la primer parte de las escrituras que ellos querían leer, el pueblo replicaba el resto, porque el pueblo se lo sabía, lo conocían. Y cuando Jesús está en la cruz diciendo esta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O que también significa, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba diciéndole a Dios que lo había abandonado. Él estaba proclamando un salmo. Vámonos al Salmos 22. ¿Está cansado? Quiero preguntarle, ¿está cansado? ¿Ya se quiere ir? ¿No se quiere ir todavía? Qué bueno, porque aquí nos vamos a quedar hasta las 3. Ahora, acá nos dice en Salmos 22, vamos a leer el primer versículo, por favor. Solo el primer versículo. Salmo 22, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no fueron las mismas palabras que Jesús mencionó en su cuarta palabra estando en la cruz? Jesús no estaba diciendo, me has abandonado, Señor. Él estaba citando un salmo. Y el salmo que él estaba citando era para edificar. Y no solo para edificar su cuerpo y su espíritu, sino que el salmo que él estaba citando era un salmo profético de lo que estaba pasando en ese momento. La próxima vez que usted escucha a alguien hablar en esta cuarta palabra de que Jesús se sintió abandonado, está equivocado. La intención de Jesús era de que los que estaban en ese momento escucharan el salmo, escucharan ese salmo profético. Y ahora, el Salmo 22 tiene como título un grito de angustia y un canto de alabanza.
¿Acaso Jesús no estaba dando a gran voz estas palabras? ¿No estaba gritando por el dolor y el sufrimiento que estaba pasando? Lo estaba haciendo. Pero venía la alabanza. Venía el tiempo de la alegría y de la victoria. Lo que Jesús estaba dando a entender en esta cuarta palabra era: estoy sufriendo, estoy en angustia, pero viene el tiempo de la alegría, de la victoria y del cántico que va a renovar mi corazón, y no solo el mío, sino el de ustedes. Entonces, la próxima vez que usted escucha a un predicador o a alguien decirle que en esta cuarta palabra Jesús se sintió solo, está equivocado. Dígale: estás equivocado. O mejor no lo diga para no entrar en contienda. Es que ahí luego viene, no, que no sé qué. Entonces, la Biblia nos llamó a ser pacificadores. Entonces, tomemos las cosas con calma. Entonces, esta palabra, la cuarta que el Señor menciona en la cruz, es una palabra que Él toma proféticamente de un salmo para entender que está en angustia, pero viene el momento de la alegría y del cántico de alabanza. Yo sé que a veces tú estás en angustia. Yo sé que hay días de desesperación para ti. Yo sé que hay días en los cuales tu cabeza y tu mente están pensando una y otra cosa. Escenarios de cómo hubiese pasado si yo hubiese hecho esto así y asado. Escenarios de cómo sería mi vida si fuera así, hubiese tomado estas decisiones. Deja de martirizarte en tu cabeza y en tus pensamientos sobre esto. Porque sí, quizás estés en angustia, pero vendrá el día de la alabanza. Ya viene el tiempo de la victoria. Ya viene el tiempo del cántico. Hoy quizás estás viviendo en angustia, pero ya viene la hora en el cual tú vas a reír y a gozarte. Ya viene. Y el Señor Jesús estaba dando a entender eso también. Luego, en su quinta palabra, vámonos al Evangelio de Juan. El mismo evangelio que estábamos anteriormente, y vamos a leer en el capítulo 19, en el versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Amén. Dice ahí: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Mire qué escenarios distintos. Quiero ponerte un escenario que Jesús había pasado muchas semanas anteriores. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Esta mujer estaba yendo a sacar agua. Y Jesús le pide a esta mujer de beber, le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿tú me pides a mí de beber? Tú siendo judío, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y en esa conversación, Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras quién te dice, dame de beber. Yo tengo una agua, le decía el Señor Jesús a esta mujer, de la cual cuando tú bebas no tendrás sed jamás. Y ahora vemos al Señor Jesús en la cruz diciendo, tengo sed. Teólogos y estudios sobre esta palabra, se dice que Jesús estaba manifestando su naturaleza humana. Que Jesús, después de haber padecido y sufrido tanto en camino a la cruz y estando en la cruz, ya su cuerpo estaba a punto de desfallecer, que naturalmente, biológicamente, su cuerpo estaba requiriendo líquidos, porque ya su cuerpo había botado mucho líquido. Entonces, naturalmente, el Señor Jesús está diciendo acá, tengo sed por alguna situación biológica o fisiológica. ¿Será eso? Vámonos ahora a otros salmos para comprender el tengo sed. Y quiero que se vaya a Salmo 69
al libro de Salmo 69. Estoy corriendo, chicos. Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Dice de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Un Salmos que está pasando acá, que pasó hace mucho más que Jesús viniera a la tierra, se escribe que el Señor, que en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús estaba en la cruz y él dijo, tengo sed, un soldado romano toma en una de sus lanzas una pequeña esponja o trapo, en aquel momento que existía, yo estoy diciendo esponja, pero era un trapo, una estopa, y la pone en la punta de la lanza y la moja con vinagre. Un soldado romano que no conocía de las escrituras, no conocía de profecía, y en vez de darle agua, remoja ese trapo en vinagre. Levanta la lanza y el Señor bebe, y no era agua, era vinagre. Ese tengo sed no solamente representaba una situación física o biológica para Jesús, sino que también representaba el cumplimiento de una profecía. Salmo 69, 21, en donde en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en esa palabra de tengo sed, luego viene, regresémonos a Juan, estoy corriendo, Juan 19, Evangelio de Juan, en el capítulo nuevamente 19, pero en esta ocasión nos vamos al versículo 30. 19:30. Estamos allí y dice: cuando Jesús hubo tomado el ¿qué? El vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero que entienda que en esta palabra, cuando él dice consumado es, la palabra consumado es tiene un significado en griego que se llama tetelestai. Y este tetelestai es una palabra que se usa para los negocios. Y esa palabra que se usa para los negocios o en el contexto de negocio es para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Y tetelestai no solo se usaba en lo que era en el contexto de negocio, sino que también se usaba en un contexto judicial. Es decir, cuando alguien ya había cumplido la condena, ya iba a ser libre, se usaba la palabra tetelestai. Se le decía a esa persona: estás libre, tetelestai, has cumplido, has finalizado tu sentencia, ahora eres libre. Y no solo se usaba en lo judicial, sino que también se usaba en el ámbito de guerra, tetelestai, cuando ya la guerra estaba ganada, cuando ya en la guerra ya había terminado todo y la victoria era eminente, se usaba tetelestai. Y cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, Él está diciendo, ha terminado todo. Tetelestai, son libres. Está cumplido su condena. Yo he pagado. Y Jesús dijo desde muy pequeño, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y estando en la cruz vuelve a repetir una palabra que envuelve a la palabra negocio: tetelestai, está saldada tu deuda. Todos tus pecados, tetelestai, consumado es, está pagado, está cumplido. Hasta aquí llegó. ¿Qué profundidad tiene esa palabra? Una profundidad de victoria. Y para terminar, su última palabra que el Señor Jesús da en la cruz, vámonos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. ¿Estamos allí? Entonces Jesús
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esas palabras, esas últimas palabras que el Señor Jesús da en la cruz, son palabras de confianza, son palabras de redención, de victoria y de que su trabajo ha terminado. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra que el Señor da. Ahora descanso, ahora reposo. He hecho todo. Ahora es momento de que mi alma, de que mi espíritu y de que todo de mí repose en ti, Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ahora el Señor Jesús aplica esto para el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sé, estoy cargado, estoy cansado, he cumplido con lo que me mandaste a hacer. He dado mi vida por ellos, los he amado hasta el fin y los seguiré amando. Ahora voy a ti a descansar, porque solo en ti encontramos descanso. Usted ha estado toda su vida queriendo descansar en cosas que a lo mejor ha necesitado usted para su alma. Descanso no la va a hallar en ningún otro lugar que en Cristo. Solo en Dios podemos hallar descanso. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansado de que tu familia sea así, de que tus padres sean de esta manera. Estás cansado de verlos pelear por una y otra cosa. Estás cansado de que tu vida sea así. Estás cansado de que tu camino sea tan difícil y tan fuerte que ha llegado a decir: Señor, yo ya no quiero ser tu mejor guerrero, porque solo a los mejores guerreros tú les pones cosas duras. Yo ya no quiero ser tu mejor guerrero. Señor, ya quítame ese nombre. No, ¿sabes qué? El Señor te da a ti la fuerza y te pone cargas porque Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Hoy, el Señor Jesús en la cruz, el Señor Jesús mencionando palabras poderosas para nuestra vida y proféticas para quienes estaban alrededor entendieran lo que estaba sucediendo en ese momento. Y aún así no todos lo comprendieron. Nosotros decimos el Viernes Santo y el domingo de resurrección, pero nadie habla del sábado. Pocos lo nombran. El sábado, el lugar en donde los discípulos estaban escondidos, todo el mundo se había dispersado. La esperanza ya se había acabado porque ya no estaba el maestro con ellos. Habían dudas en su cabeza, pensamientos de qué va a suceder, qué va a pasar. Pero iba a venir el día domingo en donde la victoria se iba a sellar con la resurrección del maestro. Y a veces hay días que llegan de resurrección en nuestras vidas. Porque hay sábados, escúcheme esto, hay sábados en nuestra vida en donde usted ora, en donde usted ayuna, en donde usted busca a Dios, pero no hay respuesta. Eso estaba pasando en un sábado. No había respuesta. Tanto tiempo el Señor venía haciendo señales, milagros y maravillas. Tanto tiempo el Señor venía hablando, dando palabras. Y ahora el sábado todo estaba en silencio. Y quizás usted a veces se siente como ese día sábado, queriendo tener palabra, queriendo tener señales, queriendo tener milagros, pero no pasa nada.
No confundamos el silencio de Dios con ausencia de Dios. En el silencio Dios sigue obrando. Y es necesario, porque ese silencio que pasó el sábado fue el puente para la victoria que ocurrió el domingo. Resurrección, vida eterna. El Señor, el Maestro, estaba demostrando que lo que Él dijo estaba aconteciendo e iba a seguir sucediendo. Él le dijo por mucho tiempo a sus seguidores, a sus discípulos: yo voy a morir, pero yo regresaré, yo resucitaré, yo volveré. Pero también, así como volveré, es necesario que yo me vaya para que uno venga también a consolar sus vidas y sus corazones. Es necesario que yo vaya al Padre, porque yo voy a enviar a uno también que los va a consolar. Voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros dejamos de lado al Espíritu Santo de Dios, estaremos dejando de lado la cruz de Cristo. No podemos hablar del Espíritu Santo sin dejar de lado a la crucifixión. Entonces Jesús, en ese silencio del sábado, llega el día domingo de victoria. Y aún cuando aparece dentro de sus seguidores, de su grupo íntimo, ahora salta otro a decirle que no creería hasta meter sus dedos en las llagas, en sus heridas. Y cuando se le aparece el Maestro a estos discípulos, le dice a Tomás: pon tu dedo, porque lo que el Señor dijo se estaba cumpliendo, y lo que Él dijo se va a cumplir. Hoy el Señor quiere hablarle a ese pequeño: y yo voy a cumplir todo lo que no se cumplió en tu vida. Yo voy a cumplir todo lo que no se cumplió en ti y en los que están a tu alrededor. Vida. Derrama, Espíritu Santo, vida ahora. Derrama vida ahora. Derrama vida. Vida, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando nosotros entendemos la cruz en Cristo, entendemos la vida eterna. Y la vida eterna no solamente viene porque yo lea algo. La vida eterna llega porque yo creo en eso que estoy leyendo. Porque yo puedo leer, y hay mucha gente que lee la Biblia. Los ateos se saben la Biblia al revés y al derecho. E incluso la Escritura dice que hasta los demonios creen. Pero nosotros debemos entender que el creer, que la fe que tenemos en Cristo debe ser genuina, transparente, sin medida. Y si Él se entregó por nosotros, por eso Pablo decía, y por eso Pablo mencionaba esas palabras, por eso Pablo hablaba de ello y lo decía con qué devoción: con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz no solo significa una señal de amor, y que es la esencia. La cruz también debe significar nuestro camino diario. La cruz deben ser esas pisadas que el Señor dejó y que nosotros debemos seguir sus huellas. Porque es en la cruz en donde va a reposar nuestra alma.